Pues bien, según esta visión policíaca de la historia, que también puso de moda Manes Sperber en 1953, hay que imputar las desgracias de este mundo a una organización o entidad maléfica, como en este caso hemos visto han sido los jacobinos, los judíos, los masones, los comunistas. Y no es casual que, como decía antes, todos los fenómenos totalitarios del siglo XX hayan tenido que acudir a la utilización de los ingredientes anti. Y esto no es una novedad o patrimonio exclusivo de actitudes políticas más o menos contemporáneas, ya que esto constituye el núcleo del pensamiento reaccionario desde el siglo XVIII, porque la defensa de los derechos humanos, que constituye una de las glorias de nuestra civilización, la defensa de nuestra civilización occidental, la defensa de los derechos humanos, que hoy día está tan ligada a la famosa antorcha olímpica, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Pero esto supuso, paralelamente, la organización de una serie de elementos sociales, políticos, jurídicos y religiosos que consideraron la libertad y la igualdad como perversas y nefastas, obras de las sectas filosóficas y francmasónicas, sectas que iban a minar la sociedad del antiguo régimen o incluso la propia sociedad humana. La reacción de estas fuerzas, que hasta la Revolución Francesa eran las que detentaron el poder, fue la de condenar y perseguir, a veces violentamente, a los que ellos consideraron los ideólogos o los causantes del cambio. Y digo violentamente porque, por ejemplo, en el caso de España, en el caso de la Guerra Civil, el hecho de ser masón era delito de muerte sin necesidad de proceso previo en el año 1936. Luego ya, desde el primer edicto que se dio en Santa Cruz de Tenerife, en el que se incautaron ya de todos los elementos y templos masónicos, y se empieza la persecución de la masonería, eliminando en Melilla, por ejemplo, a todos los mandos que pertenecían a la masonería. Y en 1938, una orden de retirar de todos los cementerios las lápidas en las que hubiera signos o elementos masónicos. O en el año 39, el intento de la inclusión de la masonería en la ley de responsabilidades civiles, que incluso intentaron hacerlo con efectos retroactivos, cosa que no se pudo, pero ya en la ley de 1 de marzo de 1940, la famosa ley de represión de masonería y comunismo, donde se mete en el mismo saco masonería y comunismo, ahí ya no se condena a muerte a los masones, sino solamente se les condena, según los grados que tiene, a 10, 20, 30 años de cárcel, confiscación de bienes y inhabilitación perpetua para cualquier oficio y beneficio. Pero lo más llamativo en el caso que nos ocupa es que en esta ley de represión de masonería y comunismo se mete en un mismo delito dos elementos que eran radicalmente antagónicos, porque desde la Revolución Bolchevique la masonería estuvo prohibida en Rusia o en la Unión Soviética y en todos los países satélites. Pero no solamente eso, y estuvo prohibida en la Unión Soviética y en todos los países satélites. Pero no solamente eso, y estuvo prohibida, como hoy lo está, en los países árabes que siguen el complot sionista masónico, ¿no? Pero si leemos la gran enciclopedia soviética, veremos que la palabra masensbo, la palabra masonería, o el hecho de la masonería, es definida como una organización a la que pertenecían los medios privilegiados de la alta sociedad, la alta aristocracia y la burguesía, y donde se recomendaba la unión de todos los hombres sobre la base del amor universal, de la igualdad de la fe y de la cooperación con el fin de mejorar la sociedad humana por el conocimiento de sí misma y de la fraternidad. Y aquí es donde ellos cargan el acento, que al proclamar la fraternidad universal, en las condiciones de antagonismo de clases, contribuía a reforzar la explotación de los hombres. Es decir, la fraternidad va a ser un dogma
que se opone el otro dogma de la lucha de clases. Y es muy llamativo, muy elocuente, cómo se carga el acento en ese carácter reaccionario de la masonería desde el punto de vista de la lucha de clases. Pues bien, no solamente se prohibió la masonería en la Unión Soviética, sino que ya en el tercer congreso de la Tercera Internacional de Moscú, a iniciativa de Lenin y de Trotsky, 1921, se proclamó la incompatibilidad entre ser masón y ser comunista en cualquier país del mundo. El único país que se salvó de esta regla fue Cuba, donde todavía se mantiene la masonería hoy día con mucha vigencia, entre otras cosas porque los fundadores de la independencia de Cuba fueron masones, como Martí o como incluso el abuelo del comandante también lo fue, y hoy día la masonería en Cuba, me figuro que habrá cambiado, pero a fecha del 5 de diciembre último, en un congreso que organizamos allí en La Habana sobre la masonería precisamente, el gran maestro me dijo, a fecha de hoy somos 29.270 masones, cuando en España no ha habido nunca esa cifra, y hoy día en España no llegan a 3.000, y somos un país de 40 y tantos millones de habitantes, y allí son 12 millones, no sé si ya. Pues bueno, este es el único país que se salvó de esta ukase, esta vez no zarista, sino comunista, y eso tuvo consigo pues bastantes consecuencias, porque sobre todo en Francia muchos de los dirigentes eran masones, como Froissart y Morisset, y entonces decidieron abandonar el partido y permanecer en Mama, como ocurrió aquí con André Unin y con otros también fundadores del partido que prefirieron seguir siendo masones antes que pues obedecer esta pauta a iniciativa, ya digo, de Lenin y de Trotsky, que en esa ocasión se pusieron de acuerdo los dos.